Buenas tardes, jóvenes. Entonces, esta es nuestra penúltima sesión, mañana última. Decía que me gustaría volver a recordar lo que dijimos era el propósito de esta asignatura. En primer lugar, el meterse, introducirse en un tema que es básico, fundamental para la ingeniería del sistema, que es la capacidad de modelar la realidad, no un supuesto, no modelar una suposición o algo que vendrá, sino de un fenómeno que ya se ha producido. Que es la simulación hoy en día, el modelado y la simulación, es hoy en día una disciplina que se aplica en muchas especialidades, en muchos campos. Y entonces ya no es algo que es exclusivamente para la ingeniería de sistemas. Antes la caracterizaba propiamente. Sí, a diferencia de las otras, de otras disciplinas, nos encontramos que en este caso, se trata de una representación dinámica de cambio en el tiempo. No necesariamente así es en otros ámbitos profesionales, que podría acercarse más en la gente de que hace análisis económico. Ellos sí tienen escenarios dinámicos, cambiantes, ¿no? Antes no era así, eran fotográficos. Todo se mantenía en un mismo estado, digamos, ¿no? Entonces, este ejercicio que es práctico, esta asignatura práctica, que es un ejercicio de razonamiento, básicamente, uno aprende por el ejercicio de querer representar y reproducir un fenómeno. En eso consiste el aprendizaje. No en recibir información y dominio de algún tema, porque las herramientas, los instrumentos conceptuales, los instrumentos técnicos, metodológicos, son muy simples de entender. En ese sentido, hemos dicho que esta metodología está alineada o se desprende de la metodología de la ingeniería de sistemas, que ustedes no deben olvidar, que se llama el análisis de sistemas, ¿no? La metodología de la ingeniería de sistemas es el análisis de sistemas, que consiste en una serie de pasos partiendo de estudio de necesidades. En este caso, lo que hacemos es partiendo de entender, de comprender en general lo que sucede en cierto ámbito, qué fenómenos se dan, qué procesos se producen, etcétera, qué cosa interviene, esa exploración es inicial, que le hemos llamado investigación, pero es más que una investigación, una exploración, una inmersión en el tema. El segundo paso es la identificación de ello, de algo relevante, algo importante, un sistema que queremos estudiar mucho más acotado, pero siendo aún un tema globalizante, no individual, no particular, el caso. Luego hemos dicho, ya, pero esa situación que ustedes están queriendo estudiar, lo que queremos estudiar, tenemos que llevarlo a una comprensión abstracta, a una abstracción. Y se utiliza para ello el modelado causal o los diagramas causales, que es un ejercicio bien simple para niños, pero que para niños es la manera como lo instrumentalizamos, pero la manera como lo razonamos no es para niños, es para gente experta, para gente que conoce fenómenos y que puede deducir correctamente las relaciones que hay de causa-efecto a lo largo de un proceso que tiene condición de retroalimentación circular, ¿no? Esa es una situación, no es fácil porque tiene reglas. Si queremos hacer un modelo dinámico, para que se llame así, no debe haber variables exógenas, o las debe haber en términos muy reducidos. Entonces, pero además, no se debe cometer el error de pensar que la relación entre los factores, las variables, los aspectos que están involucrados, sea una relación de cálculo o deducción matemática o lógica. No es así, sino es una condición
de transformación y de cambio que tiene un efecto sobre otra, ¿no? Que puede ser de naturaleza totalmente distinta. No es que esta se calcula sobre la primera, ¿no? Eso es un aspecto, son condiciones, digamos, que se pone, que no deberíamos representar circularidades inmediatas, porque eso genera una distorsión cuando se lleva el modelo más allá de esta forma causal, sino al Forrester, lo lleva a una degradación del fenómeno. Entonces, se evita eso, se busca rutas largas, de secuencias largas, y por eso, ¿por qué? Porque se supone que los modelos dinámicos tienen una descripción, una formalización muy amplia, porque como tenemos un enfoque de sistemas, encontramos que ciertos aspectos están vinculados a otros fenómenos, a otros aspectos un poco más distantes, que de manera directa o indirecta influyen en esto que, en el caso que nosotros queremos estudiar. Ese es un aspecto importante, por eso se aspira, el docente aspira que los modelos tengan una cantidad bastante grande de variables, que coja diferentes aspectos más allá de describir propiamente lo que pasa en algo en particular, ¿no? Luego de hacer eso, viene el regalo de Navidad, lo más simple, que es convertir esa comprensión, la comprensión, en un modelo matemático. Es lo más simple. Lo ha hecho simple un genio, pues, ¿no? Un genio lo ha hecho simple. O sea, si fuera meramente llevar ecuaciones diferenciales simultáneas, así como tal, no resulta tan sencillo, ¿no? O no resultaba tan sencillo. Pero ahora sí, o sea, dado la propuesta de Forrester para usar un instrumento visual, ¿no? Más gráfico. Y bueno, entonces, armar eso es bien sencillo. Y dijimos la regla para ese armado no es necesariamente transferir el causal a definiciones matemáticas, no. Se deja el causal y dijimos en el diagrama Forrester tiene como primer paso mirar el causal, ¿cierto? Pero identificar las variables de nivel. La variable de nivel. Y desde las variables más importantes, de mayor incidencia, más relevantes, más significativas o significativos, escoger esa y ver qué flujos van a afectar el crecimiento o el decrecimiento de dichos niveles. Y listo. Puede estar en causal, esos flujos pueden no estarlo. Y de ello vamos relacionando porque tiene que haber una correspondencia entre los diferentes componentes del diagrama Forrester entre sí. Tienen que ayudarse, apoyarse, calculas variables, variación de variables porque es útil para entender el fenómeno. Entonces es obligatorio que los niveles provean información a otras variables de flujos fundamentalmente y se encadene, es una cadena, se le va a llamar la cadena Forrester también, por lo tanto cada eslabón es un aspecto de esa cadena, ¿no? Entonces esa es la regla, solamente pensar a ese nivel que el flujo le corresponde de entrada y salida y este nivel a dónde provee información para que flujos de otros eslabones puedan ser calculados. Y si es necesario, dado que la lógica que se establece para las variabilidades de esos niveles es un tanto compleja, se construyen variables auxiliares para hacer cálculos sucesivos, digamos, más descongestionados para una mejor comprensión del modelo. Y luego vienen ya los valores iniciales de los niveles, por eso cuando se escoge nivel, o sea, cuando se hace el caso, se exige que uno tenga información real, pues, porque vamos a simular la realidad. Y esa información de la realidad es la que la llevamos como punto inicial de los niveles.
Y ahí viene la chamba. Recién viene el trabajo. Recién viene la parte pesada. Antes no hay nada pesado. Todo es bien sencillo. Pero hemos dicho que para el tema académico debería ser sentido como algo lúdico, un juego de tanteo, de probar, corregir, añadir, retirar, cambiar, en fin. Es un juego de ese tipo, probando, probando, hasta que ya salga y luego responderse la pregunta, oye, para que esto me salga como debió salir, acá yo lo que le he puesto un factor, he puesto un factor, pero ese factor tiene que ser explicado. Y ahí viene pues el ejercicio ya de pensar. Primero es razonar, ahora es pensar, que son dos cosas que parecen similares, ¿no? ¿Cómo yo sustento y justifico esos factores? ¿Cómo yo sustento y justifico esa forma de generar los flujos, o sea, la lógica de los cambios? Y entonces eso es. Luego ya, paréntesis, hay un paréntesis para poder hablar sobre el tema de las cualitativo y del atraso, es un paréntesis, solamente para hacer un zoom a dos temas que suceden en los modelos dinámicos. Porque y cuando ya está corriendo el modelo, ese es lo que se quiere. Pero también hay que pensar cómo vas a introducir aquellos factores que son de naturaleza subjetiva o adjetiva para convertirlo en variables cuantitativas, ¿no? Ese es un ejercicio que hay que hacer de todas maneras, porque uno se encuentra en la realidad que hay muchos factores que son de ese tipo. Y luego el atraso. El atraso, bueno, les tengo que decir ahora, pero no antes, no, para no problematizarlo. El atraso es un tema que se exige en un modelo real, en fin, cuando se haga ya formalmente, porque justamente en esa condición de atraso uno puede darse cuenta si el modelo está acercándose, se está aproximando mejor a lo que sucede realmente, a lo que ha sucedido realmente. Porque las cosas no suceden del momento a otro, sino a lo largo de un tiempo. Pero bueno, la idea era por lo menos saber que entre una variable y otra de nivel hay una situación de efecto, digamos, ¿no? De efecto retardado. Y el análisis de sensibilidad es cuando ya el trabajo está ya totalmente y bien hecho, para poder hacer deducciones de aquello que el famoso podría. ¿Qué sucedería si? ¿Qué hubiera sucedido si? ¿No? Ustedes, si van a trabajar alguna vez en tema de modelado, yo trabajo en el Ministerio de Economía en el área de modelado macroeconómico, ya les he contado, esa es la permanente. Primero, bien formulado el modelo, opera bien, en fin. Entonces, ya viene pues el presidente de la República, viene el ministro de Economía, el viceministro, viene gente, el director general de Asuntos Económicos, de Asuntos Financieros, de Crédito Público, y ellos son los que preguntan. Y dicen, ¿qué pasa si aumentamos la tasa? ¿Y qué pasa si generamos moneda? Esas son las preguntas pues, de verdad, de la realidad, y el modelo se corre, pues, ¿no? Claro, primero con un efecto de prueba, ¿no? O sea, hay un conjunto de tiempo y de valores que se utiliza de prueba y luego ya se le va poniendo el dato. Y entonces la análisis sensible es eso. ¿Qué pasaría si? En este caso, de situaciones realizadas. ¿Para qué? Para deducir un aprendizaje adicional sobre lo que hubiera sucedido, sí. Y para también deducir, como dijimos la pasada, algún tipo de criterio y de establecimiento conclusiva, algunos llaman de políticas que se deberían aplicar en situaciones similares. Similares, semejantes, no iguales. Para la dinámica ya hemos dicho, no hay situación igual. Cada fenómeno de la misma naturaleza, de las mismas circunstancias, se estudia de una manera
particular, tomando en cuenta, lógicamente, si hemos hecho un estudio similar, tomo en cuenta eso, ¿no? Ya más o menos tengo la idea. Pero, ojo, también cerebralmente el ingeniero de sistemas debe abrir su mente debe estar fresca. Tiene la referencia, lógicamente, no caminas en vacío, caminas ya sobre la base de experiencia, pero tienes que estar abierto a que en un nuevo momento las circunstancias pueden haber cambiado. El tema, la respuesta que se da en ciertos fenómenos no es igual en otras circunstancias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos dicho. En esto consistió el curso, es un proceso que ustedes hayan navegado ahí y tengan ya una idea de cómo se hace un modelo dinámico. O sea, a pesar que van a estar en la feria, ¿no? Creo que esta semana en la feria, van a estar en la feria, entonces ustedes, como ha sucedido antes, pues alumnos que incluso están desaprobados, ya les he contado, estaban, ¿no? Eso hace 3, 4 ciclos, ¿eh? Que desaprueban los estudiantes ya. Pero se van a la feria y sacan el primer puesto. Y yo me veo obligado a aprobarlos a todos. Tengo que pedir que eliminen la nota que había ya registrado y corregirlo otra vez, porque el compromiso mío era, si acaso sacan el primer puesto. Y entonces, a pesar que hay estas a veces limitaciones de desarrollo de la asignatura, el trabajo que se presenta en esta feria y por el desenvolvimiento de los estudiantes que están ustedes en este ejercicio muy importante para este tema también, que exponen, hablan. Yo les digo, hablen claro, con seguridad. La gente de otras universidades, yo he tenido la experiencia con la gente de la Universidad de Lima, cuando explican sus temas, lo hacen con una serenidad, una prestancia espectacular, tal impresión que son tipos de un dominio cuando están hablando puras piedras, rocas. O sea, pero hablan de tal forma que cualquiera le cree, oye, qué bacán, este pata sabe, dice. Yo estaba en varios concursos de ingreso a la SUNAT y a veces algún otro miembro oye, ese tipo está bien preparado, dice, ¿no? Porque se para bonito, habla con claridad, con firmeza, hace afirmaciones. Caray, ¿no? Mientras que los de la uni, cabizbajo, sudando, viéndose con la manga de la camisa, el sudor, una desgracia. Están más claros, mejor entendidos que los otros. Y los otros se convierten en sus jefes luego, porque saben hablar, saben explicar. Y yo hoy en día en la uni ya eso ha mejorado. Ya no, pucha, que yo le mostraba mis videos de mis alumnos de hace, no sé, 10 años. Le saldrían las lágrimas a usted. Una vez me pasó esto con mi hija, que me dijo, papá, no sé qué le comenté, y me dijo, oye, justo los niños acaban niños de segundo grado, tercer grado, ¿ah? Me dice, papá, justo mis niños han hecho ya la exposición de sus proyectos y estamos estudiando cómo mejorar la capacidad verbal de los niños, tienen problemas. A ver, le digo, y me muestra la exposición de esos niñitos, ¿ah? Y los niñitos hablaban recontra bien, sino que a veces se trababan con alguna palabra, ¿ya? Con la R, en fin, alguna palabra se traba. Y eso es lo que preocupa a mi hija. Dijo, no aguante, hija mía, escúchame. Te voy a mostrar, por favor, date tiempo, te voy a mostrar los videos, mis alumnos, de último ciclo de ingeniería, ¿ya? O sea, son ya cuasi profesionales, te lo voy a mostrar. Y no podía creer. Las formas tan falta de personalidad, su voz no bien entonada, no bien vocalizada. Las criaturitas de tercer grado de primaria hablaban más claro, ¿no? El único problema que tenía que... Entonces, eso debe cambiar. Y en eso también la asignatura ha tenido un derrotero,
Por eso ustedes han estado hablando y hablando y hablando, ¿sí o no? Igual que yo, pues en mi momento he hablado todo lo que... Pero créanme que eso, si algo, digamos, le atribuyo como un factor por la cual me han considerado bien como profesional y he ganado bien también, por supuesto. He dirigido proyectos grandes, ¿ah? Bien grandes. Y tengo, o sea, digamos, respaldo para el final de mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque hablo bien, explico bien. Y a veces les pregunto a mis alumnos, ¿han entendido? Pero esperando que me pregunten algo. Y todos no me preguntan nada porque sí, hablo bien y explico bien. Y les hago creer lo que yo pienso, les hago creer lo que yo creo. Convenzo a la gente. Por eso tengo, mis pocos alumnos que tengo, que son poquitos, todo el mundo se me corre, sí creen en ingeniería de sistemas. Bien raro que he tenido alumnos que terminan, no, ya no quiero ingeniería de sistemas. Bueno, pero eso es un objetivo que tiene el curso, contribuir a mejorar la capacidad comunicacional de exposición de ustedes. ¿Qué más? Y lo último es que yo les voy a decir claramente si van o no van, ¿no? Claro que voy a pagar ¿cómo se llama? La grabación, porque ya me han sacado mi video en YouTube, ¿cómo se llama? De cuando yo les digo están jalados. Cuando les di la tercera oportunidad, pero en este curso no hay tercera oportunidad, ni segunda oportunidad, esta es la última oportunidad. Bueno, listo, ya. Acabó mi repaso del objetivo del curso. Entonces vamos con tema de la exposición. Yo quiero saber cómo va a ser el orden. ¿Cómo va a ser el orden? ¿Quién va a explicar la primera parte? Ingeniero, buenas tardes. Yo voy a empezar con la clase. Ya, ¿qué te va a tocar exponer a ti? Le voy a dar la introducción del tema, la razón por la que escogimos el caso y hasta el diagrama causal. Hasta el diagrama causal. Ya. Luego viene quién. Yo, profesor, la explicación del diagrama de Forrester más los niveles. Más los niveles y la corrida, el análisis de sensibilidad, las conclusiones, Jazmín. Sí, profesor, a mí me toca esa parte. Ya. Entonces, vamos a dejar a Yasmín para mañana. ¿Está bien? De tal manera que hoy día los dos van a exponer, pero mañana tienen que estar, porque si no, eso les baja la calificación. ¿Ya? Mañana vamos a concluir con la exposición de Yasmín. Al menos que ahora Gianmarco se coma todo el tiempo y no dé oportunidad que Gonzalo concluya con lo que él tiene que decir. ¿Ya? Pero ahora la idea es básicamente que, o sea, reservar a Yasmín para el día de mañana. Porque yo tengo que hacer clase mañana. Tengo que hacer clase mañana. No puedo cerrar ahora. ¿Ya? No debo cerrar ahora. A ver, ya Marco, dime. Sí, ingeniero, en el caso de su grupo, mi compañero Gonzalo tiene su exposición del CIUC también, pendiente. A ver, entonces vamos a empezar con Cibo. ¿Está bien? Empezamos con el Cibo. Gonzalo debe estar entusiasmado con hablar sobre el tema de la ingeniería de sistemas. Entonces, vamos a darle lugar a él. No se frustre, no se quede con angustias. Lo puede hacer primero. Está bien. Entonces, arrancamos con la exposición del cuerpo de conocimiento. Puedes empezar, Gonzalo. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les hablaré acerca de los artículos del cuerpo de conocimiento que se me han encomendado, del libro del cuerpo de conocimientos, el cual comenzamos con el tema que es diversidad, equidad e inclusión. Am, Cuando pensamos en ingeniería, solemos pensar en matemáticas, modelos, simulaciones, cálculos, pero a veces olvidamos algo fundamental, ¿no? Los sistemas son diseñados para personas. La diversidad nos permite tener un equipo con distintas formas de pensar, distintos enfoques que llevan a soluciones más creativas. Am, la inclusión mejora la productividad y el bienestar, además que la ingeniería de sistemas trabaja con múltiples actores y contextos, ¿no? Am, Siguiente. Tenemos las definiciones clave.
Tenemos como primera definición, la cual es la diversidad, la cual son todas las diferencias humanas, culturales, físicas, cognitivas, lingüísticas, etcétera. La equidad, la cual es dar a cada persona lo que se necesita para participar plenamente. No todos necesitan lo mismo. Y la inclusión, que es asegurar que todas las voces sean escuchadas y valoradas. La importancia en ingeniería de sistemas es que, por definición, es holística, integra procesos, personas, tecnología, contexto y operaciones. Esto significa que cada decisión técnica tiene un impacto humano. Un equipo diverso permite identificar necesidades ocultas o que pasan desapercibidas, evitar soluciones sesgadas, anticipar fallas desde el diseño y aumentar la creatividad e innovación. Y la relevancia en ingeniería de sistemas es que los proyectos involucran distintos países, culturas y disciplinas, además que el DI es clave para integrar puntos de vista de requisitos, análisis y validación. Ah, la ingeniería inclusiva es una disciplina que busca diseñar sistemas accesibles para todas las personas, ¿no? No es solo pensar en adaptaciones, sino diseñar desde el inicio para un rango amplio de usuarios. Esto implica considerar las diferencias físicas, diferencias cognitivas, idiomas, culturas, entre otros, y tiene un marco cuyo tiene 8 elementos claves, los cuales son personas diversas, datos y evidencia, requisitos inclusivos, procesos seguros, diseño universal, evaluación inclusiva, operación y mantenimiento y eliminación sostenible. Bueno, tenemos la integración con la norma ISO 15288, lo cual la norma del ciclo de vida del sistema nos obliga a ver el sistema de extremo a extremo. La diversidad e inclusión debe integrarse en cada etapa, desde la recolección de requisitos, la arquitectura, el diseño, la implementación, la verificación, validación, operación, mantenimiento y eliminación. Y los principales problemas reales causados por la falta de esto son interfaces que adultos mayores no pueden usar, por ejemplo, algoritmos con sesgos, sistemas inentendibles para personas que no hablan el idioma principal, falta de accesibilidad para usuarios con discapacidad y sistemas que afectan a más a poblaciones vulnerables. Como conclusiones podemos decir que no es un adicional, la DI no es adicional, sino que es parte del diseño del sistema, ya que aporta calidad, innovación y sostenibilidad, requiere equipos diversos y procesos inclusivos, y la ingeniería de sistemas es el terreno ideal para aplicarlo. Ahora pasamos con el otro tema que es el liderazgo técnico en ingeniería de sistemas. Y bueno, ¿qué es el liderazgo técnico? El liderazgo técnico es la capacidad de guiar a un equipo no solo desde lo técnico, sino desde lo humano. No es lo mismo que gerencia. Un líder técnico inspira, acompaña, da visión, entiende el contexto y comunica con claridad. ¿Y por qué es clave en la ingeniería de sistemas? Porque trabajamos con sistemas multidisciplinarios, hardware, software, procesos, usuarios, regulaciones, etcétera. Y la falta de liderazgo produce mala comunicación entre áreas, requisitos incompletos, decisiones incoherentes, conflictos sin resolver y retrasos. Tenemos los diferentes estilos de liderazgo, como es el transaccional, que son los orientados a las tareas, cumplimientos, reglas y claras. El transformacional, el cual inspira, motiva y fomenta cultura. El situacional, que adapta su estilo al contexto. El camino a meta, que clarifica las rutas para llegar a los objetivos. El auténtico y servicial, que lidera con ética y servicio. Y de complejidad, que distribuye el liderazgo entre los expertos del equipo. Los rasgos del líder técnico, como mencioné antes, requiere de un conocimiento profundo, una comunicación clara, ética, creatividad, pensamiento sistémico y capacidad de tomar de decisiones. Y entre las competencias clave está la inteligencia emocional, la escucha activa, la gestión de conflictos, el trabajo colaborativo, el coaching y la adaptabilidad. Los roles del líder en la ingeniería de sistemas, tenemos que es facilitar la comunicación entre disciplinas, la integración de requisitos, la definición de arquitectura, la coordinación del diseño, verificación y validación, la gestión de interfaces y la revisión técnica. Tenemos lo que es el seguimiento y la motivación, lo cual es importante, del follower en sistemas complejos, la motivación intrínseca versus la
extrínseca, perdón, la expectativa, valencia, instrumentalidad, el liderazgo distribuido según el expertise técnico y el gestión y liderazgo, ¿no? El líder técnico contribuye al plan de ingeniería de sistemas, a la coordinación del project management, las revisiones técnicas y la gestión de riesgos, interfaces y arquitectura. Bueno, y como conclusión tenemos que el liderazgo técnico es esencial en la ingeniería de sistemas por la complejidad de los trabajos. No se limita a saber mucho, incluye habilidades humanas. Debe ser adaptativo, ético y orientado a los resultados y se desarrolla con práctica, mentoring y autoconciencia. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, está bien. Entonces, seguimos entonces con la exposición del trabajo. Puedes empezar, voy a traer una tapita. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo, ya, Gonzalo, Yasmín y yo, y vamos a presentar nuestro trabajo de dinámica de sistemas, que tiene que ver con industria musical. Como parte de la ingeniería de sistemas, vamos a analizar cómo es que un fenómeno, dentro de este fenómeno hay variables que interactúan, cómo interactúan, cómo es que funciona en la intención de simular el fenómeno de este sistema complejo. Y hoy vamos a intentar explicarle, bajo esa lente de ingeniería de sistemas, cómo funciona este fenómeno de manera dinámica con nuestro análisis. Para empezar, hemos seleccionado un caso de estudio específico. En este caso es el boom de los conciertos en Lima. Hemos elegido el periodo de 2005 al 2020. ¿Y por qué hemos elegido este intervalo? ¿Y por qué hemos elegido también este fenómeno? Lo que pasa es que necesitamos datos observables y cambios que sean también observables y significativos. Primero entonces hemos elegido este tema porque era observable, ¿no? Tenemos datos, tenemos 15 años de información clara, tenemos que hemos pasado de 80 a 30 grandes eventos anuales, la recaudación de fondos se incrementó mucho, en un 600% aproximadamente. Eso nos permite poder analizarlo desde el punto de vista de tendencias que sean reales y no hipotéticas. La segunda razón es por la integración de todos los sistemas y todas las variables que tiene. Vemos que hay una relación bastante directa entre las variables, especialmente las económicas, que tienen que ver con, por ejemplo, el crecimiento del PBI del Perú, que alimentó la demanda y a su vez los conciertos activaron sectores un poco al margen, ¿no? Y también sectores como el turismo y hotelería se acoplan a nuestro sistema de los conciertos. Y como tercero es que nuestro sistema tiene límites, ¿no? Estamos eligiendo 2005 a 2020 porque en el 2020 inicia la pandemia. Entonces, la pandemia es un caso en el que el análisis no se podría aplicar directamente porque no es un fenómeno que ocurra de manera que se podría hacer una tipología, una tendencia, ¿no? Entonces hemos restringido el espacio hasta 2020, además que en el 2020 hubo una pausa de todos estos eventos. El objetivo de analizar este fenómeno es poder identificar qué variables son las que realmente están moviendo esta industria de los conciertos en línea en un país como el nuestro, ¿no? Que parece que estuvo mucho tiempo al margen de estos eventos. Tenemos como conceptos fundamentales del contexto peruano. Sabemos que la práctica musical no abarca solo la creación, interpretación y transmisión de música, sino que también es mucho más integral todavía.
conecta procesos cognitivos, afectivos con la experiencia general. Es como que siempre, en cualquier parte que vamos, hay una persona que habla de la música de su país, perdón, de su región, sea sierra, Guaymas, la costa, la marinera, la selva, las canciones de la selva, ¿no? Tienen un apego, tienen una experiencia que hace identificarse con la música de su región. Entonces, la música en el Perú se basa en eso, tiene raíces históricas, prehispánicas y el mismo mestizaje. Abarca también géneros tradicionales, como les mencioné, hay huaynos, marineras. Todo esto transmite identidad para los mismos peruanos. Y también cumple funciones vitales como rituales, fiestas patronales, protestas sociales, entre otros. El fenómeno que hemos elegido para este estudio de este sistema, este fenómeno, necesita necesita un inicio y hemos elegido este que sería en el 2005. El 2005 no es una fecha al azar, sino es un momento en el que llegó el de Rolling Stones a Lima. Esto demostró que Lima tenía la capacidad técnica y la capacidad suficiente para soportar operaciones de gran tamaño, de gran envergadura. Antes de esto éramos simplemente un país, una ciudad desconectada de la red global de las giras musicales. Ahora, esto impulsó el sector económico. Como les mencioné hace un rato, no solo el dinero, sino que el crecimiento del PMI que estuvimos sostenido, felizmente, y la reducción de la pobreza en cierta área, crearon una clase media que podía tener suficiente, entre comillas, ancho de banda, es decir, un poquito más de poder adquisitivo. Esto para poder sostener una demanda continua de los conciertos y que ya no sean solo eventos esporádicos. Pasamos de tener en la parte de la infraestructura un cuello de botella que impedía que las producciones complejas vinieran a Perú. Por ejemplo, las de YouTube y Coldplay pudieran montarse en Lima. Sin esto no se hubiera podido empezar, ¿no? Sin la remodelación del Estadio Nacional no se hubiera podido empezar. El sistema habría colapsado principalmente por falta de la capacidad instalada, por falta de la infraestructura inicial. Y también tenemos que hablar del mercado. El mercado tuvo bastante apertura a promotoras internacionales. La entrada de actores globales trajeron los protocolos de operaciones estandarizadas. Esto hace que se reduzca incertidumbre y se reduzca también el riesgo, especialmente para los inversionistas. Estabiliza el sistema de los conciertos en Lima y permite que pasáramos de un tipo de realización de conciertos informales a una industria un poco más profesional dentro de la ciudad. Entonces, resumiendo, el mundo de los conciertos en Lima llega porque hay un auge sin precedentes de los artistas globales. Ya mencioné de Coldplay, también está Shakira, Ricky Martin. Hay bastante inversión en infraestructura y marketing gracias a todos los promotores que llegaron al Perú y implementaron buenas prácticas de estándares para la realización y la producción de conciertos. Creció bastante la audiencia y aumentó también la economía en los servicios relacionados a los conciertos. Además que este fenómeno tuvo un impacto cultural económico y social dentro de la ciudad, dentro de nosotros. Para entender un poco más dentro del contexto del boom de los conciertos en Lima, hemos identificado variables. Variables que tienen una descripción, una forma de medirse y tienen un rol importante dentro de nuestro sistema que vamos a intentar modelar. Tenemos la población interesada, son cantidad de personas dispuestas y con capacidad económica para asistir a conciertos. La unidad medida sería en cantidad de unidades de personas. El rol del sistema es la demanda. La audiencia potencial que no se ha podido captar también sería una demanda. También se miden personas. Bueno, en esta ocasión no voy a leer todas las variables porque si no sería un poco redundante cuando explique el diagrama causal. Lo muestro y quiero empezar con esto. ¿Por qué hemos hecho un diagrama causal? Para entender mejor el fenómeno necesitamos modelar. En este caso hemos optado por la herramienta
del diagrama causal para poder entender las influencias directas y poder ver la relación que existe entre las variables que hemos identificado. Dentro de estas variables identificadas vamos a obtener bucles de retroalimentación, positivas y negativas, que van a dar sentido de influencia y de circularidad a este sistema. Tenemos, por ejemplo, un primer bucle que hemos identificado que tiene que ver con la expansión mediática, con la cantidad de horas de la cobertura mediática y de la demanda cultural. Voy a usar un puntero láser para observarlo mejor. Tenemos entonces la cantidad de horas de la cobertura mediática. Este va a ser nuestro punto de partida ahorita. La cantidad de horas de cobertura mediática es una cantidad en horas de la cobertura mediática, pero medidas en un año. ¿Ok? La cantidad de horas, si es que esta cantidad de horas aumenta, vamos a tener una población interesada que también va a estar en aumento. Se van a interesar mucho más porque va a haber más horas de cobertura mediática. Al incrementarse la población interesada, va a aumentar la cantidad de asistentes a los conciertos. No necesariamente en la misma proporción, sino que un porcentaje. Eso limita un poco que sea una relación puramente aritmética. Si se incrementa esta cantidad de asistentes a los conciertos de manera anual, va a incrementarse los ingresos que vamos a tener o se va a tener dentro de los conciertos en los sistemas de boletería. Estos ingresos, si es que están en aumento, van a aumentar también la cantidad de dinero que se gasta anualmente en los espectáculos. Esto lo podríamos entender tal vez como la cantidad de dinero que se va a invertir, pero en este caso vamos a hablarlo desde un tema en que se va a gastar anualmente en los espectáculos para evitar confusiones con el capital, ¿no? Con cosas físicas que se invierten, ¿no? En este caso vamos a hablar de cantidad y monto de dinero que se gasta anualmente en espectáculos. Si se incrementa la cantidad de dinero que se va a gastar anualmente en espectáculos, también va a aumentar la capacidad de producción de los conciertos. O sea, más dinero que se va a invertir, se va a gastar en este caso, va a aumentar la capacidad de producción de los conciertos. Esa capacidad de producción de los conciertos, al aumentar, va a aumentar la cantidad de asistentes. No, perdón. Esta capacidad de producción aumenta de nuevo la cantidad de horas de cobertura mediática, ¿no? Porque, a ver, al haber más capacidad de producción, se va a dar más tiempo también a la cantidad de horas de cobertura mediática porque se va a contar con la capacidad productiva. Entonces, se volvería el círculo, perdón, la circularidad, la retroalimentación positiva en este caso, de nuestro sistema en este bucle de aquí. Tenemos otro bucle, perdón, que tiene que ver también con la parte mediática, pero en este caso un poco más con el patrocinio. Iniciamos ahora con la cantidad de dinero que se gasta anualmente en los espectáculos. Podríamos relacionarlo a la inversión también, pero como ya lo mencioné, va a ser ahora cantidad de dinero. Esto hace que incremente el número de empresas promotoras activas dentro de este sistema de los conciertos. Esto si se incrementa el número de empresas promotoras activas, se incrementa también la capacidad de producción de conciertos. Eso incrementa la capacidad de producción de conciertos, aumenta, como ya hace un momento, la cantidad de la cobertura mediática. Ahora vamos a irnos a la parte derecha. Van a incrementar el número de turistas que van a ser atraídos por estos conciertos, gracias a la cantidad de horas de cobertura que se ha aumentado. Entonces los turistas van a ser atraídos por esos conciertos y ese número va a aumentar. Al incrementar el número de turistas, incrementan los servicios que son ajenos un poco a los conciertos. En este caso tenemos servicios de hotelería, transporte y alimentos, que van a incrementar el dinero que se va a gastar anualmente en los espectáculos, porque al haber más demanda de personas, bueno, esta tenía relación un poquito con la demanda, al haber más demanda en este caso de turistas, se va a tender a gastar mucho más dinero para los espectáculos, ¿no? Porque va a haber muchas más personas con intención de estar presentes en los conciertos.
Entonces ya habríamos regresado de nuevo a este punto en esta variable. Como otro bucle tenemos ahora la parte del efecto económico local, la información del gasto en la parte complementaria. Vamos a empezar aquí en la variable de número de conciertos por año, la cantidad de conciertos que se realizan al año en la ciudad de Lima. Este número de conciertos por año, cuando se aumenta la cantidad de números de conciertos por año, hemos observado que se incrementa el número de turistas atraídos por los conciertos. Esto incrementa los servicios de hotelería, el servicio de ingresos anuales de hotelería, transporte y alimentos. Esto aumenta la cantidad de dinero que se gasta y ahora vamos a observar que vamos a ir a la parte de la inversión y mantenimiento y mejora. En este caso sería cantidad de dinero que se gasta anualmente en mantenimiento y mejora anual de la flota. Esto aumentaría nuestro aforo disponible total en los recintos de los conciertos. Y al aumentar el aforo disponible, vamos a poder tener muchos más conciertos por año. Entonces hemos regresado a ese bucle positivo también, la explicación de estas variables. Como otro bucle que tenemos es la inversión, el aforo y el crecimiento de la oferta. En este caso vamos a empezar con los ingresos por la de boletería, ¿no? Es que es el monto y la cantidad de dinero que ingresa por boletería. Esto va a influir en la cantidad de dinero que se gasta anualmente en espectáculos. Esto es a la cantidad de dinero que se va a gastar en mantenimiento y en mejora del aforo. Esto influye al aforo disponible total de los recintos. Y ahora vamos a volver acá al número de conciertos por año. Y ahora vamos a observar que si se incrementa el número de conciertos por año, aumenta la cantidad de proveedores de servicios asociados a la producción de los conciertos. Esto incrementa el gasto anual de conciertos en servicios asociados. Incrementando este gasto anual de servicios asociados, podemos ver que el precio promedio de entrada de los conciertos se va a incrementar también. Y bueno, lamentablemente, si se incrementan los precios promedio de entrada, se reducen el monto de ingresos por boletería. Sin embargo, esta no es una explicación única, no simplemente es una de las líneas de influencia. ¿Por qué? Porque el precio promedio de entrada, como comentario, no solo se modifica gracias a los gastos de los servicios y la producción, sino que también responde a otras variables, ¿no? No son como ya nos había comentado de una corrección, como los artículos de pan llevar, que sí, efectivamente, responden a los gastos de producción. En este caso, hemos agregado otra variable que le vamos a aplicar luego en otra circularidad, sobre la disposición a pagar, ¿no? Que esta sería una variable, en este caso cualitativa, que nos indicaría que de acuerdo a la fidelidad de las personas con el concierto interesado, incluso si es que se aumenta esa disposición, así se aumenta el precio promedio de entrada, pues van a pagar, ¿no? Sin embargo, no son todos, no una pequeña cantidad de la población, por eso es que incluso con ese incremento de personas que están dispuestas a pagar, el precio promedio, perdón, el monto de ingresos por boletería se va a reducir. Entonces, este precio promedio de entrada es una variable que se va a medir si con los gastos de los servicios y de producción de los conciertos y además, bueno, eso para recuperar siempre la parte mínima, ¿no? La parte base de lo que se ha invertido y la disposición a pagar para moldear un poco el precio promedio de las entradas. Bueno, continuamos con otro bucle, ¿no? Porque después del precio promedio de entradas, volvíamos al monto de ingresos por boletería y se repetía el bucle. El otro bucle es la generación de empleo. Esta vez vamos a ir a la parte de empleo. Vamos a iniciar con el número de los conciertos por año. Si se incrementan el número de conciertos por año, no se incrementan todos los empleos, simplemente aquellos empleos temporales que se generan gracias a la aparición de los conciertos.
¿no? Tenemos staff, tenemos seguridad, empleos de cuidadores, parqueaderos, entre otros, ¿no? Esa cantidad de empleos temporales generados por los conciertos, si se incrementan también la cantidad de proveedores de los servicios asociados. Si se incrementa esta cantidad de proveedores, va a incrementar nuestra capacidad de producción de los conciertos. Y como ya lo mencioné hace un momento, si la capacidad de la producción de conciertos se incrementa, se incrementaría también nuestro número de conciertos por año. Entonces, tendríamos una circularidad, acá un bucle de retroalimentación positiva. En la parte de la cantidad de conciertos y el número de empleos que generan esos conciertos. Otro bucle que tenemos es el encadenamiento entre la producción y la capacidad técnica. Empezamos aquí. La cantidad de dinero que se gasta anualmente en espectáculos. Si se incrementa esta cantidad de dinero que se gasta en los espectáculos, aumenta la capacidad de producción porque hay más dinero que se está gastando, ¿no? Va a haber más capacidad de producción. Si incrementa la capacidad de producción, incrementamos el número de conciertos por año. Si se incrementan los números de conciertos por año, aumentan los empleos temporales. Esta vez, si se incrementan el número de empleos, va a aumentar la cantidad de proveedores de servicios asociados, y esto ya no vamos a repetir el bucle de aquí, sino que vamos a observar que se incrementa el gasto anual de conciertos en servicios asociados. Esto, como les mencioné hace un rato, esta variable influye en el aumento del precio promedio de entrada. Como ya les mencioné, no es el único que influye en su aumento. Sin embargo, sí, para el precio base, lo vuelvo a repetir, se incrementa. Esto, si el precio promedio de entrada está aumentando, se disminuye el monto de ingreso por boletería. Y el monto de ingreso por boletería aumenta en la cantidad de dinero que se gasta anualmente. Esta vez vamos a ir por este bucle es importante porque estamos analizando la cantidad de los empleos temporales, el gasto de los conciertos en servicios y otra vez entendiendo que el precio promedio de entrada es un regulador dentro de nuestro sistema y de este bucle en particular. Tenemos ahora el desgaste de la infraestructura y la capacidad reducida como otro bucle que tenemos. Empezamos el recorrido en el número de conciertos por año. El número de conciertos por año, cuando aumenta, va a haber necesariamente un desgaste por el uso de la infraestructura que se va a utilizar para los conciertos. Esto genera que haya gastos por depreciación y desgaste de infraestructura. Y estos gastos aumentan el dinero que se va a invertir, ¿no? En mantenimiento y mejora anual del aforo. Bueno, si se aumentan los gastos, naturalmente se invierte un poco menos porque como inversión, ¿no? Porque uno piensa y dice, esto me está costando mucho, creo que vamos a reducir en invertir en este tema. Y por eso es que hemos relacionado nosotros, que es una relación inversa. Y si la inversión en el mantenimiento y mejora anual del aforo si disminuirían también el aforo disponible de los conciertos. Si disminuye el aforo disponible de los conciertos en los registros de conciertos, disminuiría el número de conciertos por año. Y disminuiría el desgaste, disminuiría los gastos y aumentaría de nuevo la inversión porque se va a ver más beneficiada porque ya no se está gastando tanto. Tenemos ahí un bucle regulador dentro de nuestro sistema. Otro bucle que tenemos es la relacionada con el precio. El precio promedio de la entrada influye a la cantidad de asistentes de los conciertos. Si está muy elevado, se reduce la cantidad anual de asistentes. Esto reduciría el monto de ingresos por boletería, ¿no? Porque a menos cantidad de asistentes, menos ingresos por boletería. Y esto influiría en que habría menos cantidad de dinero que se gasta anualmente por espectáculos porque ya no habría esa emoción, esa necesidad de invertir porque no se está generando dinero. Y volveríamos a que la cantidad de dinero que se gasta, si está disminuyendo, disminuiría entonces el precio promedio de la entrada.
Si disminuye el precio promedio de entrada, aumentaría la cantidad de asistentes porque el precio promedio de entrada está bajo. Y volveríamos a tener un bucle aquí, retroalimentación negativa, que estaría regulando nuestro sistema. Como último bucle que tenemos, tiene que ver también con el ajuste del precio y la demanda. En este caso vamos a observar dos variables que hemos incluido de carácter cualitativo, al menos en el entendimiento del diagrama causal. Tenemos la viralidad. La viralidad se puede entender como qué tan viral, qué tan famoso son los artistas, ¿no? Respecto de las redes sociales principalmente. Si un artista es más viral, entonces tiene más cantidad de seguidores. El artista tiene más cantidad de seguidores. Si el artista tiene mucha cantidad de seguidores del artista, hay una proporción de esa cantidad de seguidores del artista que son 100%, podríamos llamarlo, fieles, ¿no? Usar la palabra fidelidad, que se podría relacionar a que no importa la oportunidad en la que se presente o donde se presente, si yo soy un fan muy fiel o muy seguidor del artista, voy a asistir a su concierto. Entonces, eso se llamaría la disposición a pagar, de que no importa dónde se presente o cuánto cueste la entrada, yo voy a asistir a un concierto de él. Esa disposición a pagar es la que va a afectar mucho más al precio promedio de entrada, más que el servicio y más que la producción, más que esos gastos. La disposición a pagar de las personas es la que mueve en realidad el precio promedio de las entradas. El precio promedio influye en la cantidad de asistentes de los conciertos. Ya lo explicamos, si es que esto aumenta, la cantidad de asistentes reduciría. Si la cantidad de asistentes reduce, el monto de ingresos por boletería disminuye. Acá tenemos que si el monto de ingresos por boletería disminuye, el número de empresas promotoras activas también va a disminuir. Si el número de empresas promotoras disminuye, la capacidad de producción de conciertos va a disminuir también. Si la capacidad de producción de conciertos disminuye el número de conciertos por año. Y si hay menos conciertos por año, los artistas y su aparición en las redes sociales se va a reducir. Por lo tanto, reduciría la viralidad dentro de los sistemas de redes sociales. Entonces, hay menos viralidad, menos cantidad de seguidores del artista, se tiene menos disposición a pagar porque ya no hay fidelidad en el artista porque hay menos cantidad. Por lo tanto, el precio promedio de entrada va a tener que disminuir si quieren hacer un concierto y va a incrementarse entonces la cantidad anual de los asistentes, teniendo aquí un bucle un poco más largo, pero también de regulación. Y hasta ahí sería, ingeniero, la exposición del diagrama causal y podríamos empezar con la exposición del No, escucha. diagrama de fuerza. Escucha. Digamos, vuelve al diagrama causal. Fíjate, digamos, no está tan como debería ser, pero lo que lo pone por debajo de la línea de aprobación es haber utilizado el concepto cantidad de seguidores del artista. No encaja en una consideración de cuantificación global, porque acá no estamos modelando lo que sucede con un artista. Yo recomiendo variar eso. Ese es digamos, está más o menos, digamos, pero lo pone, ya lo baja, que hayan puesto esa variable. Esa variable podría ser, fíjense, hay algo que se utiliza mucho en la cuantificación de varios aspectos, digamos, que es el valor mínimo, es decir, ¿cómo les puedo decir? Es que a lo largo de un proceso hay un nivel mínimo básico que se va a dar siempre, que surge de una
cuantificación de lo que va sucediendo. Entonces yo puedo decir, es un ejemplo fuera de esto, ¿no? Yo puedo decir que mirando la asistencia a los partidos que el Sporting Cristales hace en su cancha, no ha bajado de 10.000 asistentes. No ha bajado de 10.000 asistentes. Si yo tomo los 3 primeros meses del año de lo que han asistido, han sido 8.000. De los siguientes 3 meses, el mínimo ha sido 8.500. Los siguientes 3 meses han sido 9.000. ¿Ya? Y luego 12.000. Pero el promedio es eso. Entonces, ¿qué cosa se busca con eso? Que yo tengo una cuantificación de lo mínimo. Porque yo no puedo saber cuántos seguidores pueden haber o digamos, fanáticos de la música, de los conciertos, ¿no? De música moderna puede haber, ¿no? No puedo saber eso. Pero sí puedo saber de cuánto es lo mínimo que viene sucediendo, haciendo mediciones que se puedan calcular en periodos de tiempo. Yo pueda saber si la cantidad mínima ha crecido o la cantidad mínima ha bajado en un periodo determinado de tiempo, ¿no? O sea, esto puedes reemplazar a esta idea. Me parece que la idea es saber cuál es la cantidad que están asegurando, ¿no? Se está ampliando de los interesados, pero no puede ser del artista, ¿no? Ese concepto no entra en esto, no entra el artista. Es decir, no, ¿cómo se dice? No es compatible con el concepto global. El artista no está acá protagonizando. Eso es muy importante considerar. Hay que ver cómo reemplazan eso hasta mañana. Hasta mañana. ¿Ya? Yo he puesto nuevamente corregido para que mañana puedan colgar. ¿Ya? Y una corrección, digamos, un hándicap excepcional en esta primera vez que me sucede es que puedan corregir esto y también corregirlo si lo utilizan en el diagrama Forrester y el mostrado en las corridas. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces continuamos con lo que viene. Considerando esa observación, ¿no? Bien, ahora hablaré acerca del... expondré el diagrama de Forrester. Ah, tenemos los siguientes stocks. Comenzaré por el stock del mercado potencial de Lima, el cual mide la cantidad de personas de un sector de la población que es la clase media. Ah, tiene como flujo de entrada la entrada de nuevos consumidores menos el retorno del mercado. Mm, la entrada de nuevos consumidores este, es, el mercado potencial por la elasticidad del ingreso a demanda y la tasa del crecimiento demográfico en Lima, así como la tasa de crecimiento del PBI real, ¿no? Ah, mientras que el retardo del mercado es el mercado potencial por la duración. Tenemos el aforo total disponible, en donde se mide el aforo de los recintos de Lima. Está la expansión de aforo, la cual se calcula como los fondos de infraestructura por el costo. Es los fondos de infraestructura entre el costo promedio por ciento por el factor de la presión de la demanda. Y bueno, el cual es una variable es un auxiliar que se calcula como la concurrencia anual a conciertos
entre el aforo el aforo total disponible. Mientras que la depreciación del aforo se calcula como el aforo total disponible sobre la tasa de depreciación de esta infraestructura. Tenemos la recaudación neta del sector, donde tomamos en cuenta los ingresos menos los gastos. Tenemos los ingresos de boletería y los aportes de patrocinio, donde los ingresos de boletería se calculan como la concurrencia anual a conciertos por el precio promedio de entrada. Ahora, el precio promedio de entrada se calcula como el precio base, que es una variable exógena, por unos más la concurrencia anual a conciertos entre el aforo total disponible. Y la parte de patrocinios es los ingresos por boletería por una tasa del patrocinio, ¿no? O sea, el porcentaje que va a hacer estos patrocinios. Mientras que el gasto de producción se calcula como los conciertos anuales por los costos promedio por evento, más los ingresos de boletería por la tasa de costo artístico. Mientras que los impuestos son la recaudación neta del sector más la suma de los impuestos del IGB, la carga municipal de Updike y la tasa de impuesto municipal. También tenemos el número de empresas promotoras activas, el cual es la suma de aperturas de promotoras menos el cierre de las mismas, donde la apertura de promotoras se calcula como el número de empresas promotoras por la sensibilidad de inversión por la rentabilidad del promedio de promotoras, donde la rentabilidad promedio de promotoras son los ingresos reales menos el gasto total del sector entre los ingresos reales netos. Mientras que el cierre de promotoras es el número de empresas promotoras activas por la tasa de mortalidad base y por la saturación operativa, la cual se calcula como la cantidad de conciertos entre un número que en este caso es 150, que es lo máximo que se puede producir al año, ¿no? Tenemos los empleos temporales, lo cual son la generación de empleos menos el fin del contrato de estos mismos. La generación de empleos se calcula como la cantidad de conciertos anuales por los empleos por evento. Mientras que el fin de los contratos es la cantidad de empleos entre la duración media de estos. Mm, También tenemos la inversión en marketing anual, en la cual explicamos cómo impacta el marketing en el público, en los asistentes, en las cuales la recaudación neta del sector por la fracción para la publicidad. Y ahora, tenemos la tasa de captación del marketing, que es una función exponencial con la inversión del marketing anual. Y ahora, ¿esto cómo afecta al público captado? El público captado se calcula como el mercado potencial de Lima por la tasa de la captación del marketing, afectando a la concurrencia anual a conciertos, la cual se calcula como el mínimo del aforo total disponible y el público captado más la llegada de los turistas. Mm, s- y bueno, están también las variables cualitativas y de retardo que explicará mi compañera Jazmín un poco más adelante. Pero tenemos los siguientes resultados de parte del modelo, ¿no? Tenemos que en el mercado potencial de Lima, crece de manera sostenida de 1.2 millones en 2005 hasta 1.61 millones en 2019. La entrada de nuevos consumidores es mayor que la salida, generando un crecimiento neto permanente. Este comportamiento, refleja el aporte del crecimiento demográfico y económico, activando un bucle reforzador donde más mercados generan más consumidores futuros. Tenemos el número de promotoras que aumenta de 8 en 2005 a más de 18 en 2019, aunque con una clara desaceleración. Las aperturas superan a los cierres durante todo este periodo, pero la brecha se reduce con el tiempo. La dinámica muestra un bucle reforzador inicial, seguido de un bucle de balanceador por saturación operativa. Tenemos que el aforo se expande de 150.000 plazas a 316.000 entre 2005 y 2019, impulsado por mayores ingresos, producto de mayores ingresos y presión de demanda. Esta expansión crece cada año, mientras que la depreciación aumenta lentamente,
Esto mantiene un crecimiento neto positivo y evidencia un fuerte ciclo de retroalimentación. Donde más capacidad hay una mayor concurrencia, más gastos y más inversión. Tenemos la recaudación neta que se incrementa de 2 millones a más de 268 millones en 2019, mostrando el crecimiento más acelerado, ¿no? Los ingresos por boletería y los patrocinios aumentan rápidamente, mientras que los gastos e impuestos crecen más lento. El resultado es un potente bucle reforzador económico que sostiene la expansión de este sector. Y el empleo temporal crece de 500 a 8.600 puestos en este periodo. Y producto de la mayor actividad y concurrencia a conciertos. La generación del empleo supera al fin de contratos durante la mayor parte de los años, aunque la diferencia se reduce gradualmente, llevando a una estabilización. Y bueno, eso sería toda mi parte. No sé si hay tiempo para que puedas poner mi compañera Jazmín. No, no hay tiempo. Es decir, yo estoy reservando la última exposición para mañana. Y de asistencia obligatoria, al menos que ustedes desean ser desaprobados. Si desean ser desaprobados, no vengan mañana. Entonces, vamos a dejarlo mañana. Acá también van a tener que hacer algo. Digamos, a primera vista, un comportamiento que es exponencial o asintótico hacia una, se dice, ¿cómo se llama? Hacia una planicie de comportamiento, em, no es lo que sucede en la realidad. Evidentemente no sucede. Normalmente hay oscilaciones con una tendencia a un nivel determinado, ¿no? En otro caso va, viene, en fin. Pero, como digo, sube, baja, hay más oscilación. También, cómo partir de cero y ir, como se dice, violentamente a una cúspide y luego ya en un crecimiento más sostenido y más pausado hasta una situación de estabilidad. Eso no sucede normalmente. Entonces, dado que ustedes cortan ante la pandemia, ¿no? Cortan ante la pandemia. Si cortan ante la pandemia, entonces ha habido una situación de comportamiento normal en la economía, en el comportamiento de todo tipo de servicios. No es que sube exponencialmente y ahí no. Puede ser que algunos temas han ido, y puede ser que el tema de la asistencia durante estos últimos quinquenios, hace 15 años, se ha producido una situación cada vez mejorada. Pero no es que las cosas suben. Ahí tienen que ver cómo colocar un factor, ver qué hay, para hacer un breve ajuste hasta mañana. Queda nomás un día. ¿Ya? Mañana ya simplemente es una referencia rapidita, primero al cambio del causal. Ahora, yo también tengo que ver en qué medida los niveles que han considerado en el diagrama Forrester contemplan aquellos niveles que están explicados en el causal, ¿no? Que no, si bien se formulan con un razonamiento distinto, no es que está enajenado, está distanciado, es diferenciado de los factores que aparecen en el causal. Eso también tiene que haber una consistencia, una coherencia. Nada más. Esas son las cosas que les refiero para que, si es oportuno, porque yo ya he puesto para mañana al mediodía, incluso lo puedo poner para... No, al mediodía tiene que ser, no puede ser ya más después. No sé si tienen alguna pregunta, algo más, algo que quieran decir. Ya acaba, ya esto acaba para mañana, sea para bien o sea para mal. Pero mejor hacer el esfuerzo posible, ¿no? Aún fuera para mal. Entonces, ya, si no hay observación, entonces nos encontramos mañana a las 2 de la tarde con esas correcciones y con la exposición de Yasmín. Ya, jóvenes, muy buenas tardes. Muchas gracias.